Cordial saludo, bienvenidos a este video. Hoy estamos con una invitada muy especial. Gracias por aceptar esta entrevista. Me alegra mucho poder conversar con usted y conocer más de sus experiencias y sus recuerdos en cuanto a su tiempo libre cuando era pequeño. Para empezar, ¿me podría decir su nombre completo? Margarita Rivera, de Pinzón. Muy bien, señora Margarita. ¿Cuántos años tiene? Tengo 81 años, nacida el 43 en Pauna, Boyacá. Muy bien, señora Margarita. Para empezar, ¿cómo era su vida en el campo cuando era niña? ¿Qué hacía en su tiempo libre? Cuando yo era niña y llegaba donde los vecinos, habían ahí cerquita unos niños y niñas. Y el día domingo nos íbamos a bañar a una quebradita y nos íbamos a un charco que había y nos poníamos a chaparrear agua y había un niño que sabía más de nadar y él nos enseñaba y yo aprendí a nadar en esos charquitos. Y ya cuando salíamos de bañarnos, nos íbamos para la casa de los papás de los niños y ellos le decían los papás a los niños que cuando nos viniéramos ya de la quebrada que buscáramos leña y lleváramos. Y nosotros cada uno llevamos una brazada de leña y nos llegamos allá a la casa y ellos ya nos tenían almuercito hecho y nos servían. La señora se llamaba Maruja. Qué bonito conocer esos recuerdos, señora Margarita. Sí, Ahora sí. Cuéntenos, ¿qué juegos en ese entonces o qué actividades su merced realizaba? Pues en ese tiempo yo aprendí, había una muchacha que ella me enseñaba a cortar telas para hacer muñecas. Y entonces ella me enseñó y yo aprendí y yo me ponía a cortar telas y a hacer las muñecas de trapo. Y llegaba y las cortaba y cortaba unos vestidos, unos delantales anchos, grandes, para colocarle al término de lo grande que fuera la muñeca. Y hice como dos o tres muñecas al principio y ya me las saqué a vender y me las compraron. Me daban 1 centavo o 2 centavos en ese tiempo. Y me encargaban más que quisiera más y les vendiera, que estaban muy bonitas. Y yo me venía y eso yo a veces le decía a ella, a una señora que era costurera, y ella llegaba y yo le decía que me regalara retazos. Y ella me los regalaba y yo me ponía a coser, pero yo cosía a mano. Y las hacía las costuras y le colocaba las muñecas que ya estaban hechas. Qué bonito conocer esa historia, doña Margarita, que hacía muñecas con pedacitos de plata. Sí, algo señora. muy recursivo para ese entonces. Cuéntenos, señora Margarita, cuando su merced creció y se hizo joven, ¿cómo cambió esa forma en que pasaba el tiempo? ¿Qué hacía en su juventud después de realizar sus tareas o sus trabajos? ¿Qué hacía en su tiempo libre? En ese tiempo de mi juventud me extraía, era sacando fique en unos sacadores que en ese tiempo arreglaban. Y sacaba el fique blanco, lo lavaba y lo ponía a secar y me ponía a hacer cabullas, a torcer en mano. Y cuando ya torciera un buen poco de cabulla, ella me ponía a hacer mochilas, porque mi papá sabía de eso y él era el que me enseñaba.
a remendar peinillas, añadirlas de la cacha al pedazo de peinilla que tuviera rota. Me gustaba hacer canastas del mismo fique. Hacía la lineja como el moño y con una aguja y una hebra de una cabulla delgadita, seguía cosiendo hasta que hacía unas canastas por ahí de un palmo de grandes, de largas, y las vendía también. Él me enseñó a hacer unas mochilas y yo las hacía como él me enseñó. Y yo me extraía en eso, o sea, que yo me daba un gusto. Y nos colocábamos a jugar al tuto de la piedra. Era una piedra chiquita que cogía uno en la mano y todos nos encarrábamos así en fila. Y uno cruzaba, eso era por turno, uno cruzaba y le decía al compañero o a la compañera que quien tenía la piedra, que tuto la tiene. Y si no adivinaba, le tocaba pararse a ir a hacer el mismo juego. Y así nos extraíamos, hasta mejor dicho, ya cuando no quisiéramos jugar más. Esos eran nuestros juegos de antes. Doña Margarita, ahora para finalizar, cuéntenos qué consejo le daría a los niños de hoy en día para que disfruten su tiempo libre de una mejor manera. Pues hoy en día yo le puedo decir, ya en mis años que yo tengo, le puedo decir a la juventud que se civilicen un poco mejor no en celulares, no estar ahí mirando los celulares, sino más bien extraerse en otro juego, en otra cosa, como en los tiempos de antes, que tenía uno más ampliación, porque es que ahorita hay mucha cosa tan terrible, mucho pecado, mucha como impedimento de esos niños, porque es solamente en los celulares y ahí salen muchas cosas feas, horribles, le aprenden cosas que no son interesantes. Señora Margarita, ha sido un placer escuchar sus recuerdos y sus experiencias en su juventud y en su infancia en cuanto al tiempo libre. Sí, señor. Es muy gratificante aprender cómo ha cambiado la vida a lo largo del tiempo, cómo han cambiado esos juegos, esa manera en cómo su merced aprovecha su tiempo libre. Sí, señor. Muchas gracias por hacer esta invitación a realizar esta entrevista. Muchas gracias por su invitación. Que esto haya salido bien. Gracias, doña Margarita, que esté. Y hasta aquí este video. Muchas gracias por ver.